Muy buenas tardes a todos los compañeros. El tema que yo voy a llevar es el broncoespasmo en urgencias. Creo que es un tema que lo vemos mucho aquí, también en planta. Para empezar, lo que es el broncoespasmo, que es una contracción involuntaria del músculo liso bronquial. Esto que va a producir que haya un estrechamiento de las vías respiratorias. Lo que va a hacer es que entre aire, pero la dificultad va a ser al momento de salir. Y es por eso que encontramos estos pacientes con esta dificultad respiratoria, como que con jadeo. Entonces, esto vamos a verlo más en asma, en EPOC, infecciones alérgicas, irritantes, o también vamos a observarlo en pacientes que presentan infecciones respiratorias altas, que en gran parte se presenta tanto en personas adultas como en personas niños, adolescentes, dependiendo de la causa que esté. Como vemos, aquí tenemos el bronquio, que cuando uno tiene un broncoespasmo, pues el diámetro de este bronquio se va a disminuir y es por eso este problema que lo vemos muy recurrente en consulta. La clasificación del broncoespasmo ya lo vamos a clasificar tanto en leve, moderada y severa. Vamos a ver lo que es la disnea leve, al hablar, las sibilancias. A veces yo le pregunto al paciente y le digo, ¿escuchas como unos silbiditos cuando estás durmiendo, cuando estás sentado, cuando estás en reposo? Y la gran mayoría de los pacientes me dicen que sí. Entonces, eso me ayuda más a mí a llevar a la auscultación del paciente para poder ver si realmente está ocasionando esto o no. Aparte de observar lo que es la saturación, si está saturando en los valores normales que nosotros tenemos entre 90 y 95, si está utilizando el uso de la musculatura accesoria, si se cansa al hablar. Entonces, todo esto lo que es, creo yo que es lo que ya prácticamente lo vemos en consultas y ya sabemos cuándo es un broncoespasmo o cuando subimos a planta un paciente con EPOC y estaba sufriendo de un broncoespasmo. Las causas y los desencadenantes. A esto, como saben, se va a dar más en el asma bronquial, que se produce más en niños menores de 10 años, 7 años, que hay muchos que también por las infecciones respiratorias, ya sean virus o bacterias, por los alérgenos, ya sean ácaros, polvo, animales, el moho o los polen, los irritantes como los humos, aire, en algunos pacientes también se va a producir el ejercicio físico intenso, otros pacientes van a tener este broncoespasmo, ya sea medicamentos beta bloqueantes o AINES, y a los tóxicos inhalados o anestesia. En las principales causas del broncoespasmo quise ponerlo un poco más a detalle, ya que es el asma el más frecuente, que tiene una inflamación crónica hiperactiva bronquial, ya sea por la alergia, ejercicios o humo. Entonces, en estos pacientes va a haber una contracción muscular con acompañante del moco y la inflamación. Estos pacientes van a responder muy bien a lo que es el salbutamol, que es un corticoide inhalado. Aparte tenemos el EPOC, bronquitis crónica o enfisema, que vemos muchos pacientes en planta, personas mayores que nos dicen no puedo respirar o simplemente vieron la saturación y el paciente por ser ansioso ya también empieza a presentar esto del broncoespasmo. Y las infecciones respiratorias, ya sea viral, puede ser por una bronquitis, una neumonía, todo esto siempre observándolo mediante la auscultación que vamos a hacer en cada paciente. Las manifestaciones clínicas, que es la disnea, que es la falta de aire, que es donde vamos a ver al paciente que intenta hablar pero no puede hablar, que tiene un jadeo al momento de hablar, las sibilancias o los pitos, que es lo que realmente vemos mucho más en los pacientes, que tú lo ves y está... Y al momento de la auscultación también lo escuchamos. Entonces, aparte, está acompañada tanto de la tos seca como de la persistencia. Y a esto añaden que tienen una presión torácica, que les duele el pecho al momento de respirar. La taquinea y el uso de los músculos accesorios, que los podemos ver físicamente al paciente, cómo hace la fuerza para poder respirar, cómo usa los músculos. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener una muy buena historia clínica y una exploración física, porque de nada nos sirve tener un paciente
poner broncoespasmo y no hacerle una exploración física. Ya al momento de revisar la historia clínica uno ya puede ver qué es lo que le ha estado pasando a este paciente y poderle dar un tratamiento. Aparte de la auscultación, que vamos a ver las sibilancias y los signos de dificultad respiratoria. La espirometría, que ya es para un médico especialista que lo va a realizar, pero también entra aquí la gasometría y las radiografías para ver si no es, para no sospechar un cuerpo extraño o una neumonía. Y el tratamiento que se va a usar en estos pacientes es, lo primero que utilizamos en urgencias, o bueno, lo que yo utilizo es el salbutamol, que le realizo unas nebulizaciones al paciente, ya sea de 2,5 a 5 miligramos cada 20 minutos, dependiendo cómo va, si mejora o no, es lo que yo agrego, lo que es el hipatropio de bromuro, que igualmente me ha dado buena respuesta. Y en casos muy graves también he implementado lo que es la prednisona o la metilprednisona en bolo, que la he podido dar en planta, que es donde más nos han llamado por broncoespasmo. Entonces, como les comenté, el salbutamol, ya sea en cámara o en nebulización, es lo que nos puede ayudar. Y también explicarle al paciente cómo se utiliza lo que es el salbutamol. Hay pacientes mayores que no saben utilizarlo, pues yo creo que tenemos que enseñarlos como fuera un niño, porque si no, no aprenden. De igual forma con el hipatropio, en pacientes pediátricos, bueno, no lo usamos tanto nosotros, pero sí en pacientes mayores, que los utilizamos más en nebulizaciones o con la cámara, que es más exacta. Y la prednisona, que cuando se van a casa, pues damos la prednisona vía oral, ya sea dependiendo del peso, o a veces damos por 5 días simplemente la dosis para que pueda estar mejor, o en planta la metilprednisona intravenoso, que es lo que nos ayuda mucho más y estar en vigilancia en estos pacientes. Y si necesitamos el oxígeno, si este paciente está saturando, ver lo que es la causa, y si necesitamos oxígeno y a pesar del tratamiento aún necesitan oxígeno, pues se va a tomar otras medidas, como ser el magnesio intravenoso, que es dependiendo si no responde al tratamiento. Y como aquí tenemos la adrenalina, si en caso de anafilaxia o si tiene una ventilación no invasiva o si necesita intubación. Lo que vamos a hacer en estos pacientes es valorar. Lo vamos a valorar entre 60 a 120 minutos o dependiendo cómo vamos de tiempo, pues ver cómo está, si está mejorando o no. Y siempre dar la alta si el paciente está estable, dar su inhalador de rescate y su pauta de corticoides. Y lo ingresamos si en caso el paciente no mejora, si aún sigue la saturación baja y si hay una mala respuesta con agotamiento o hipercapnia. Yo he tenido algunos casos en el cual siempre he pedido la ayuda de algún médico internista, el doctor Jonathan, que a veces lo he estado molestando porque he tenido pacientes que quizás con la medicación no me ha funcionado, pues él me ha dado una pauta de cómo tratar a estos tipos de pacientes. El tratamiento a largo plazo para un broncoespasmo por asma o si se repite es de igual forma los corticoides inhalados, que son el pilar fundamental, como la budesonida, fluticasona, la blecotosona, y también los LABA que van juntos, como es el formoterol, salmeterol. Aparte tenemos la terapia a demanda según las guías de YEMA, que son la budesonina más formoterol a demanda, que no solamente nos ayuda el salbutamol en esos casos. Y evitar lo que desencadena esto, como son las alergias, humos, infecciones, ejercicio sin inhalador previo si hay algún paciente asmático que haga ejercicio y no lleva su salbutamol. El plan de acción personal que el médico debe dar es cómo usar el salbutamol, cuándo aumentar el corticoide, cuándo ir a urgencias si hay signos de alarma. En este paciente siempre se les explica y cómo usar correctamente los inhaladores. Y las revisiones periódicas, según la guía, está de cada 3 a 6 meses, pero yo personalmente, pacientes que me vienen con este problema, pues los derivo para que lo pueda ver un médico internista o médico de familia para hacer un seguimiento. Tengo un caso clínico donde es un paciente con broncoespasmo adulto joven que acude a consulta porque tiene un gripe desde ayer, pero hoy me cuesta respirar y escucho unos silbidos. El paciente tiene 22 años con antecedentes de asma leve intermitente, no es fumador, no tiene alergias conocidas y utiliza el SABA solo cuando lo necesita, con el salbutamol. En la historia clínica
anotamos, se inició 24 horas con resfrío, congestión nasal, rinorrea, malestar general y tos leve. Hoy presenta disnea leve, moderada, tos más intensa y sibilancia, sobre todo al exhalar. Usó su inhalador SABA en casa con alivio parcial, no tiene fiebre, no tiene dolor torácico, no expectoración purulenta, los signos vitales aparentemente dentro de lo normal. A la auscultación sí se escuchan las sibilancias dispersas, la expiración prolongada y no uso de los músculos accesorios. Entonces, esta clasificación en este paciente es un broncoespasmo leve moderado asociado a una infección viral de vías respiratorias superiores. En el estudio, como el cuadro es leve y típico, no requiere un estudio de rutina, la oximetría está normal y no hay signos de infección bacteriana. El diagnóstico sería un broncoespasmo por infección viral viral en pacientes asintomáticos leves. Entonces, esto es nuevamente lo que se utiliza, ya sea el salbutamol, el hipatropio, los corticoides, los lavados nasales si presenta congestión nasal, y revaluamos entre 30 y 60 minutos siempre en cada paciente de cómo está yendo la evolución, si está favorable o no. Bueno, es lo más que he podido realizarlo. No sé si alguna ayuda por ahí. Hola Lisette, muchas gracias por la sesión, ¿vale? Eh, a pesar de lo básico que suena un broncoespasmo, efectivamente es un motivo de consulta demasiado frecuente, y según qué temporada del año, pues peor aún. Yo de tu sesión sí que quería resaltar y de todas formas también insistir mucho en el caso clínico que pusiste. Si puedes devolver una diapositiva. Sí. Ay, déjame un momentito. Ese caso clínico que pusiste, que Muchas es gracias probablemente, Lisette. sí, que es probablemente como el 90, si no 95% de los casos que llegan, son casos como el que pusiste, que muchas veces puede que sea un asmático o no sea un asmático, y efectivamente pues los pasos que pusiste de medicación están correctos, pero sobre todo quiero puntualizar que pusiste en la siguiente diapositiva, pusiste que al ser un paciente que pues no tiene, exacto ahí, que no tiene pues ninguna comorbilidad, que no es mayor de 65 años, que no tiene pues ningún factor asociado a inmunosupresión, es un paciente que no requiere ningún estudio, ¿sabes? Porque esto lo vimos en la gripe, cada vez que pues me comunicaban que se acababan los test de aspiración nasal para influenza, para COVID, para todo, pues claro, ahí por eso hicimos un protocolo que se lo compartimos con todos de qué hacer ante infecciones de vías respiratorias altas y gripe. Y efectivamente es que en la gran mayoría de pacientes, pues afortunadamente no requieren hacer estos barridos nasofaringios para PCR de virus, para testar virus. Entonces me parece muy interesante que lo coloques, Lisette, y que también hayas puntualizado que en ese mínimo porcentaje de pacientes que están más graves, sí que hay otras medidas como la infusión esta de magnesio de 2 gramos endovenoso, que sí pues se pone pero al mismo tiempo, y en nuestro caso, que estamos en un sitio donde no hay una unidad de cuidados intensivos, pues ya es un paciente que tiene una urgencia vital y que tendríamos que ir pensando que si llegamos a una medida de ese tipo, tenemos que ya empezar a ir activando traslado vía hospital 112, porque sería ya un broncoespasmo severo con compromiso y posible riesgo vital. Es decir, ponerlo porque efectivamente es una medida que a veces funciona, pero ya es un paciente que no estaría para que estuviera con nosotros en el hospital. También preguntarte si nos pasarás, como había dicho Mireya, había puesto como un Word que de ahora en adelante las sesiones valdría la pena que colocáramos ya adecuadas a nuestro hospital las medidas, digamos, que deberíamos aplicar en orden y todo. No sé, Lice, si nos lo pasarás durante los siguientes días. Sí. Vale.
Sí, Si doctor. tienes dudas, lo comentamos, tranquila. Al ser la primera, lo podemos hacer conjuntamente, no te preocupes. Perfecto, doctor. Sí, sí, está bien. Bueno, yo ya no tengo más. Muchas gracias, dice. Gracias, doctor. Muchas gracias. A la doctora Gracias. Lisset. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Hola Liz, pues muchas gracias por tu presentación. Me parece que pues estuvo muy concreta. El broncoespasmo pues es un fenómeno que es transversal a varias situaciones clínicas, unas fácilmente reconocibles y otras no. Ahí pues lo pusiste un poco al final, pero es muy importante el tema de aclarar también en la historia clínica, aunque sea en el ingreso rápido, porque estos pacientes cuando llegan con broncoespasmo, pues a veces no podemos interrogarlos bien, pero a veces hay disparadores claros que pues nos harían pensar en otras cosas, ¿no? Hay unos fáciles que llegan y dicen soy asmático y no uso el inhalador. Y hay otros que llegan con un broncoespasmo severo sin antecedentes, en los que bien podría valer la pena considerar, por ejemplo, una anafilaxia, ¿sí? Y se podría considerar la adrenalina incluso de entrada si pues la historia clínica nos da para eso. Quería hacer como esa puntualización en ese dato. Me parece que ahí durante la observación estos pacientes pueden o progresar muy bien. Generalmente las crisis asmáticas responden muy bien a los beta 2 y al primer bolo de esteroides y al oxígeno, pero sí que hay algunos datos clínicos que nos tienen que llamar la atención ahí en observación, y es que una vez montemos pues la primera nebulización, contemos un tiempo prudente, unos 15-20 minutos, y revalorar el paciente personalmente. A veces lo dejamos de hacer, pero un simple conteo de frecuencia respiratoria nos puede acercar a ver datos de que el paciente pueda estar progresando mal. Y a veces nos quedamos tranquilos con que no hay broncoespasmo a la auscultación, pero el paciente está polipnéico, y tenemos a veces el tema del tórax silente que nos puede engañar en cuanto a que no hay sibilancias, pero el paciente está haciendo un atrapamiento severo que pues puede estar progresando mal. Entonces la frecuencia respiratoria, fácil, barato, y nos da muchos datos. Y si contamos obvio con los gases arteriales también, pues la oxigenación obviamente, pero la hipercapnia, es decir, el aumento de la PCO2 es un dato muy importante a tener en cuenta en estos pacientes con broncoespasmo agudo, porque nos habla también de, pues es un factor de mal pronóstico y de que probablemente no nos vaya a salir tan rápido de la crisis que estamos tratando. Por lo menos me parece que fue una presentación, pues esto muy puntual. Bien valdría la pena, obvio, más adelante hacer las claridades en cuanto a qué recomienda la guía de crisis asmática, qué recomienda la crisis de EPOC exacerbada, etcétera. Pero en términos generales, muy bien, muchas gracias. Creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Uy, ¿Alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta acerca de la presentación? Bueno, parece que no. Entonces, pues muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias, Alice, por la presentación. Quedaría pendiente entonces esto, lo que te mencionaba el doctor Franco, de hacer el paso a paso, y a lo mejor esto nos apoyemos en las guías de práctica clínica de crisis asmática, de POC, para evaluar cada caso en particular y a lo mejor establecer algunas particularidades, pero por lo demás muy bien, ¿vale? A todos muchas gracias. bueno, pues